Bienvenidos a su clase de Teoría y Sistemas Psicológicos Contemporáneos. En esta oportunidad vamos a estar realizando una retroalimentación de la clase anterior y vamos a dar continuidad a la unidad número 1 acerca de los sistemas, hablando acerca del conductismo. En la clase anterior estuvimos abordando lo que era el asociacionismo y explicábamos que esta corriente plantea que el contenido de la mente está compuesto por asociaciones de ideas. De acuerdo con ellos, una idea básica se asocia a una experiencia que el individuo ha vivido con anterioridad. Por ejemplo, puedo asociar un sabor que haya experimentado anteriormente con algo que pruebe en la actualidad. También hablábamos acerca del estructuralismo y explicábamos que esta corriente se basaba en lo que era la estructura de la mente. Estudiaban lo que es la composición de la conciencia, el cual decían que estaba compuesta por imágenes y emociones, y estudiaban la conciencia desde el punto de vista de las sensaciones. También estaba el funcionalismo, que es la oposición al estructuralismo. Esta corriente no estaba basada en los elementos que componen la conciencia, sino más bien en el propósito o función de los procesos mentales. O sea que para el funcionalismo lo importante era reconocer cuáles eran esos factores que posibilitaban que el individuo satisfaciera sus necesidades y pudiera adaptarse a su medio. Ahora bien, entrando en materia acerca del tema que corresponde a esta clase, el conductismo, vemos que se define como aquella corriente de la psicología que se centra en el estudio del comportamiento observable. O sea, para el conductismo lo importante no son los elementos intrapsíquicos, o sea, internos de la conducta, sino todo aquello que se puede observar. Por esta razón, su objetivo de estudio es el vínculo que existe entre el estímulo, que es lo que provoca la conducta, y la respuesta, que es lo que podemos observar en sí. De acuerdo con el conductismo, los seres humanos son concebidos como tábulas rasas, o sea, que el ser humano viene como una pizarra en blanco y que la conducta va a estar determinada por refuerzos y castigos que reciben del medio. O sea, que el individuo cuando nace no trae ninguna información interna, sino que lo que el individuo manifiesta es producto de lo que él ha recibido de su medio. Y por esto dice que no recibe una predisposición interna, porque todo está relacionado con el contexto. También explica que el comportamiento no depende de fenómenos internos, como son los instintos y el pensamiento, lo que ellos definían como conductas encubiertas, o sea que no podemos observar, sino que están definidos por el contexto. También planteaban que no se puede separar ni la conducta ni el aprendizaje del contexto en el que se tiene lugar. O sea, no se puede tratar de explicar la conducta sin tomar como referencia lo que es el contexto. ¿Cómo describen los conductistas lo que es enfermedad mental? Para los conductistas, la enfermedad, las patologías no existían. Ellos decían que todo se debe a la adecuación del contexto. El individuo no trae en sí una predisposición o una patología, sino que los comportamientos que presentan son producto de los reforzadores que reciben de su medio. Por eso, para ellos no debía centrarse el tratamiento de los problemas como fobia en psicofármacos, porque ellos indicaban que no habían suficientes marcadores biológicos que evidenciaran de que los trastornos mentales tienen causas biológicas internas.
los conceptos claves de esta corriente pueden englobarse en estos 5. Hablan acerca de lo que es estímulo, que se refiere a aquella señal o información que produce una reacción. O sea, el estímulo es aquello que proviene del contexto y que es identificado a través de las sensaciones. La respuesta es aquella conducta de un organismo que surge como reacción de un estímulo. O sea, la respuesta es aquella conducta que emitimos producto del estímulo que hemos recibido. Por ejemplo, si hay algo caliente, ¿verdad? Eso es un estímulo. Cuando mi mano toca eso caliente, esa sensación provoca una respuesta, que es quitar la mano de esa superficie caliente. Entonces, el estímulo es la superficie caliente y la respuesta es lo que yo hago producto de ese estímulo, que es alejarme de esa superficie. También explican lo que es el condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje que se deriva de la asociación entre estímulo y respuesta. O sea que el condicionamiento viene siendo lo que es un tipo de aprendizaje. Hablan acerca de lo que es un refuerzo, que es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse. O sea, el refuerzo es aquella consecuencia, aquella recompensa o lo que se da posterior a la conducta que hace que ésta pueda volver a repetirse. Por ejemplo, si tengo un niño que cada vez que grita se le da un dulce o se le da atención, el dulce o la atención sería el refuerzo. Es aquella consecuencia que permite que el niño vuelva a repetir la misma conducta de llorar. El castigo es opuesto al refuerzo. Es aquella consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que ésta se vuelva a repetir. Entonces, el castigo, es aquella consecuencia de la conducta que es negativa o que es aversiva. Entonces, esta posibilita que la conducta no vuelva a repetirse. Si el niño llora y cuando llora no se le presta atención o se le da alguna reprimenda, se le da alguna corrección, esto va a posibilitar de que esa conducta no vuelva a repetirse. Entonces, el retirar la atención o el reprocharle lo que está haciendo viene siendo el castigo. Dentro del conductismo hay varios teóricos que plantearon proposiciones con una vista conductista. El primero de ellos fue John Watson, que propuso en sí lo que es el conductismo. Fue el primero en abordar la conducta o la mente desde el punto de vista de la conducta observable. Él afirmaba que para que la psicología fuera científica debía centrarse en la conducta manifiesta, porque como veíamos en la clase anterior, las corrientes estructuralistas estaban basadas más en lo que era la parte interna y de la conciencia, y Watson decía que debía centrarse en lo que era la conducta para que fuera una ciencia objetiva. También rechazaba la concepción de que había un dualismo entre la mente y el cuerpo. Él decía que las personas y los animales debían estudiarse del mismo modo. Watson realizó un experimento, el cual se conoce como el pequeño Albert, en donde planteaba explicar su hipótesis. Él decía que el ser humano aprendía a través de una asociación condicionada, y utilizó al niño de 11 meses llamado Albert para hacer un experimento en el que asociaban un estímulo que al niño no le provocaba ningún miedo ni fobia, que era una rata blanca, con un estruendo fuerte.
al realizar asociaciones, o sea, al presentar conjuntamente la rata con el sonido fuerte, el niño comenzó a desarrollar un miedo, y esto probó lo que Watson explicaba acerca de que el aprendizaje era realizado por asociación. No obstante, fue muy criticado por este experimento debido a que no va de acuerdo a los planteamientos éticos de la psicología. Watson proponía que los seres humanos son como cajas negras, o sea que su interior no es observable. Cuando los estímulos externos llegan a nosotros, damos respuesta en consecuencia de los estímulos. Entonces, los procesos intermedios dentro del organismo que no son observables para los conductistas deben ser ignorados. También dentro de las teorías que se enmarcan dentro del conductismo está Iván Pavlov, el cual no era psicólogo, pero su experimento ayudó como base a muchas de las teorías conductistas, dentro de ellas la misma de Watson. Él propuso el condicionamiento clásico. Este fisiólogo ruso, mientras hacía un experimento acerca de la secreción de la saliva, observó que los animales salivaban de forma anticipada cuando olían la comida. O sea que la respuesta incondicionada de la salivación no solo se daba cuando tenían la comida enfrente, sino que desde que los encargados de darle la comida venían de camino, ya el perro comenzaba a salivar. Esto motivó a Iván a realizar un estudio acerca del condicionamiento clásico, en donde él explicaba que una respuesta que se podía crear una respuesta condicionada al unir un estímulo incondicionado a un estímulo neutro. Si vemos aquí en la imagen, vemos que el estímulo incondicionado es la comida. Es un estímulo que viene del medio y que provoca una respuesta instantánea en el perro. La respuesta incondicionada a ese estímulo es la salivación. Entonces, el silbato es el estímulo neutro, o sea, es un estímulo que para el perro no provoca ninguna respuesta. Entonces, cuando unimos el silbato, que es un estímulo neutro, a un estímulo incondicionado, que es la comida, que da una respuesta instantánea, se obtiene una respuesta condicionada. O sea, que ya el perro, al asociar que luego del silbato viene la comida, saliva desde que escucha el silbato. El condicionamiento clásico es un concepto fundamental en el conductismo, ya que este descubrimiento ayudó a desarrollar las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de conducta. También dentro de los aportadores del conductismo tenemos a Edward Thorndike, quien fue un científico que realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje. Realizó lo que fue un estudio el cual estaba basado en el condicionamiento instrumental. Él introdujo gatos en lo que él llamaba caja problema para observar cómo conseguían escapar. Lo que Thorndike proponía es que una conducta cuando tiene un resultado satisfactorio, es más probable que se repita. Entonces, él ponía a los gatos en la caja y les ponía dos palancas. Cuando el gato tocaba una palanca, recibía comida, y entonces esta respuesta o este reforzador positivo hacía que el gato pudiera
tocar con mayor frecuencia la palanca. También él dentro de la misma caja le ponía dos palancas, en la que una le permitía salir de la jaula. Cuando el gato descubría cuál era la palanca que le permitía salir, eso permitía que éste repitiera mucha más esta conducta. También dentro de los teóricos que ayudaron a la corriente conductista tenemos a Frederick Skinner, que utilizó como base lo que son las propuestas de Thorndike acerca de lo que es el efecto de los reforzadores, y desarrolló su teoría sobre el conductismo radical, que estaba basado en lo que conocemos como condicionamiento operante. Introdujo lo que son los conceptos de refuerzo positivo y negativo. De acuerdo a esto, los refuerzos positivos son aquellos que premian dando algo. O sea, que cuando se habla de refuerzo positivo es cuando se agrega o hay la consecuencia de la conducta, se le da algo al individuo que permite que eso se reproduzca. Mientras que el refuerzo negativo consiste cuando quito algo que permite que esa conducta se siga repitiendo. Por ejemplo, un refuerzo positivo sería decirle al niño que si termina la tarea se le va a dar un helado. Entonces el helado vendría siendo el refuerzo positivo. Es algo, un premio que le doy al niño cuando emite la conducta, y eso permite que esa conducta se siga repitiendo. Ahora, un refuerzo negativo sería, por ejemplo, si quito algo para que la conducta se siga repitiendo. Por ejemplo, si el niño no quiero que estudie más, le quito la televisión para que esa conducta se siga repitiendo. Entonces, en ambos casos la intención es aumentar la frecuencia de la conducta. Skinner decía que todo comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulo y respuesta. Vemos aquí de forma más gráfica lo que es el condicionamiento operante. Hay un estímulo, ¿verdad?, que explicamos que es lo que viene del medio. Entonces, en base a ese estímulo, la persona recibe un refuerzo positivo o negativo, o un castigo. En el caso del castigo, este va enfocado en propiciar que se extinga una conducta. Por ejemplo, si el niño hace muchos berrinches, yo proporciono un castigo que posibilita que esa conducta no se vuelva a repetir. O sea, que es lo opuesto al refuerzo. El refuerzo busca que una conducta se repita, y el castigo que no se vuelva a repetir. Entonces, el castigo, al igual que el refuerzo, puede ser positivo o negativo. Positivo es cuando doy una consecuencia aversiva o mala para la conducta. Por ejemplo, si al niño cuando hace un berrinche le doy una pela, le estoy dando una consecuencia que tiene que es algo negativo para el niño. Entonces, un castigo positivo es cuando de castigo le quito algo para que esa conducta deje de repetirse. Por ejemplo, si hace muchos berrinches, entonces digo, bueno, no vas a ir al parque. Le estoy quitando algo para que esa conducta de berrinches se extinga. Ya de manera concreta podemos sintetizar que la teoría conductista o el sistema conductista se basa en lo que es el método experimental. Como hemos observado, todos sus teóricos sometían sus hipótesis a lo que era experimentación, como vimos Watson, Skinner, todos realizaron experimentos para probar sus hipótesis.
Este sistema o esta corriente es ampliamente utilizada para lo que es la modificación de conducta. Se usa mucho en lo que es el campo educativo para modificar aquellas conductas que presenta el niño y que interviene con su proceso de educación. Y una de las críticas que se le hace a lo que es la teoría conductista es que no toma en cuenta lo que son los aspectos internos de la conducta. Hasta aquí esta clase, espero que hayan entendido.